pero muy buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga en esta mañana. Un abrazo muy fraterno para cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo devocional de miércoles, un tiempo para arrancar con toda firmeza, con todas las pilas puestas y con la bendición del Señor que nos otorga para este día y que sea esa su bendición, su buena, agradable y perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas, porque es a lo que debemos apuntarle y sobre la base con la cual hacemos todas nuestras actividades, todas nuestras tareas. Amén. Entonces Dios me los bendiga. Un abrazo enorme para todos y cada uno de ustedes. En este día el Espíritu Santo quiere hablarnos de la actualidad que está presentando o que estamos presentando nosotros como iglesia, ¿no? Para nadie es un secreto todos estos temas que venimos tratando acerca de la unidad, acerca de la iglesia ideal que hemos visto en Hechos y cómo esto empieza a formar parte estructural o como base de lo que deberíamos ser como iglesia. Desafortunadamente, hemos dicho muchas veces que esto no se da del todo, que esto más allá de ser como una especie de utopía se convierte en una mera ilusión, tal vez inclusive hasta que bordea la mitología, ¿no? Pensamos tal vez en esas historias como algo que sucedió hace mucho tiempo, pero que no es posible que vuelva a suceder porque precisamente eran otros tiempos. Tal vez algunos empiezan a hacer un paralelo de que en ese tiempo el Espíritu Santo se manifestaba o no de diferente forma y que ahora no es tan así. Ahora es diferente, inclusive algunos llegan hasta determinar y manifestar que ese Dios ya no existe, que ese Dios que se manifestó por medio del Espíritu Santo no es el mismo, es otro, es diferente o definitivamente Dios ya no está entre nosotros. Entonces, teniendo y cosiendo todos estos argumentos podemos llegar a una conclusión. Es que definitivamente vemos eso como muy lejano, como algo que pasó allí en fábulas y en cuentos y nuestro actuar como creyentes, nuestro actuar como cristianos es totalmente diferente a lo que mandaban esas iglesias. Nuestros pensamientos y nuestro estilo de vida dista muchísimo de aquello que dice ahí, pero la pregunta es ¿por qué? Quizás es que o no es que no sea el mismo Dios original, no estamos hablando del mismo Dios, sino que somos nosotros somos totalmente diferentes, nuestros corazones no tienen la misma capacidad de amar que tenían estas personas tal vez, o es quizá como que nuestro compromiso va mucho menos de lo que fueron ellos, porque ellos sí entendían el temor reverente al Señor y ellos sí entendían quién es Dios. Y hemos hablado mucho de este tema y como que todo nos lleva a pensar de que nuestra actualidad está determinada por comportamientos egoístas, por comportamientos donde lo único que queremos hacer es juzgar a la gente. Nuestra iglesia se está dividiendo en dos partes, en dos secciones, está bien dividida y por un lado son de los que se creen muy religiosos, son los que se creen que tienen la verdad y que tienen toda la sabiduría del mundo y por lo tanto el derecho para juzgar a las personas y sentirse más que todos. Y por otro lado está a la gente que no le importa un carajo todo esto y que simplemente va a sacar beneficio propio y ya, se queda ahí. Y el evangelio o el mensaje como que queda allí, como que no empieza a fluir de la manera correcta que debería fluir. Entonces nos encontramos ante esa actualidad y la consecuencia de ello es que definitivamente tenemos una iglesia que está al interior estructuralmente totalmente desajustada. Los objetivos y la planeación no se dan. Hoy en día estamos creyendo que todas las actividades de una iglesia vienen como obra y gracia, pero no hacemos nada, pensamos que eso llueve y no hay planeación, no hay absolutamente nada y nos quedamos así, como si todo llegara de sopetón, pero no damos nuestra parte
Pensamos que todo viene ya puesto, no estudiamos, no escudriñamos, pensamos que el Espíritu Santo nos va a colocar allá los conceptos y los conocimientos y eso va a quedar allí y que eso es todo. Nosotros no debemos mover un dedo con respecto, vuelvo y repito, no hay planeación, no hay nada y por lo tanto la iglesia se vuelve una iglesia mediocre. Entonces, y por otro lado, quizá puedo llegar a sumar esto un grupo más de personas y es las personas que solamente están allí como parte de algún tipo de, o esperando algún tipo de beneficio por su milagro, porque tal vez está enfermo y necesita curarse, porque todavía creen este tipo de cosas que son milagros espontáneos y que llegan así sin que usted tenga necesidad de creer en Dios, sin necesidad de conocerle, sin necesidad de acercarse y de relacionarse con Él, y por lo tanto los milagros que pueden llegar a suceder están por encima de la creencia y simplemente le llegan a usted como un regalo. Cuando todo este tipo de beneficios viene derivado de lo que usted debe entender, que es al hacerse parte de la familia de Dios. Y al yo comprender quién es Él, y al yo comprender quién es mi papá, pues ahí sí puedo llegar a gozar de estos beneficios de una forma u otra. Entonces, así nos dividimos. Nuestra iglesia, nuestra modernidad es esa. ¿Sí? O por un lado estamos esperando los milagros y no queremos conocer a Dios, sino solamente lo que Él me pueda dar, ¿sí? Por otro, y también están dentro de este grupo la gente que piensa que puede manipular a Dios porque Dios es un títere donde yo lo puedo utilizar a mi antojo a la hora que yo quiero y a la hora que me da la gana. Y yo puedo hacer de él lo que yo quiera y no es al contrario. Por otro lado está la gente que le importa un carajo y simplemente absorbe y se queda con eso y no tiene otra perspectiva más allá de lo que su propio egoísmo puede llegar a dar. Y por el otro lado están estas personas que son en el segundo grupo también, pues obviamente todos los dormidos, todos los que sencillamente pasan su vida sobreviviendo, podríamos decirlo de esta manera. Y por otro lado, las personas que se creen muy sabias, muy religiosas y que siempre tienen una piedra en la mano para juzgar a las personas, porque creen que están por encima del bien y del mal. En estos grupos estamos interactuando, estamos definitivamente dañando lo que Dios nos enseñó como esa iglesia y el parámetro que nos dio para seguir. Y nos estamos volviendo totalmente mediocres, hipócritas. Creo que no hay diferencia y tal vez estamos peor cada día, pero pues la palabra de Dios decía eso, ¿no? Que en aquellos tiempos iban a venir estos momentos donde iban a aparecer falsos maestros, falsas doctrinas, donde el padre se volvía contra el hijo, donde el hijo se volvía contra el padre, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es de como también dice la palabra de Dios, que no es de asombrarnos porque estas cosas ya están pasando, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar de eso. El Espíritu Santo quiere hablar de eso, quiere hablar de nuestra actualidad, de cómo somos y cómo deberíamos ser, de cómo estamos mal enfocando lo que el Señor quiso enseñarnos, cómo a pesar de tanto conocimiento y de tanta cosa, nos falta mucho de otra. Entonces yo lo voy a invitar allí donde está usted para que usted cierre sus ojitos en esta mañana, para que le entreguemos este tiempo a nuestro Señor y que sea su Espíritu Santo, su agradable buena voluntad, Señor, llevándonos a término para conseguir el propósito que Él desea. Amén. Dios amado, Padre misericordioso, Señor, hoy te damos gracias por este día, papá. Hoy te damos gracias, Señor, por todas y cada una de las personas que nos acompañan esta hora, por las que más adelante lo harán, Padre amado, que tu mensaje, Señor, entre directo, Señor, en sus corazones, Señor. Sé tú hablando, Señor, a través de mis labios, Señor. Utiliza este siervo tuyo, Señor. Indigno, Señor, me presento ante ti para poder hacerlo, Dios. Facilita, Señor, el entendimiento, facilita la sabiduría, Señor, desenvuelve, Señor, las palabras, Señor, que salen de mi boca, para que muchas personas, Señor, tengan la bendición, Señor, de poder escuchar y poder entender y comprender tu mensaje. Gracias te doy, Señor, por cada uno de ellos, mi Dios amado. Que sea tu palabra, Señor, redarguyendo vidas, que sea tu palabra, Señor, impactando corazones, que sea tu palabra, sobre todo, Señor, transformándolas, Señor, porque no queremos ser los mismos con que comenzamos, Señor, a escuchar, sino ser completamente transformados, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, para que seamos realmente esas personas que tú quieres que seamos. Padre amado, Señor, nos entregamos, Señor, en este tiempo a ti, Señor.
para que tú, papá, nos muestres, Señor, lo que desea tu Espíritu Santo, Señor, que seamos, mi Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad de escucharte, mi Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de aprender contigo. Gracias, Señor, por ese cuidado que tienes para cada uno de nosotros, Señor, aún medio de la enfermedad, aún medio de las angustias, aún medio de los problemas que tengamos, Padre. Nosotros te damos gracias, Señor, por cada una de estos tropiezos, porque sabemos que nos llevan, Señor, a ese nivel que tú quieres. Papá, gracias. Gracias por cada persona, Señor, que se dispone a oír de tu palabra, que se dispone a aprender de ti, papá. Hoy, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Señor, sé tú limpiando, Señor, toda situación, persona, actitud, gesto, Señor, que sea contrario, Señor, a tu voluntad y tu propósito, que sea contrario a ti, Señor. Sácalo, Señor, de esas casas, sácalo, Señor, de cada rincón, Padre, que desde tu presencia, Señor, esté en nuestro corazón. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, Padre, y en esta mañana, papá, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu quiere o tenga que decirle a las iglesias. Gracias te damos, mi Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana con autoridad y poder, como solamente tú puedes hacerlo, papá. Gracias, Señor, y es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les estaba dando en la introducción el qué hacer, o más bien en qué nos estamos moviendo hoy en día. Estábamos enfocando ciertos grupos de personas en los que estamos caracterizados hoy en día y que difieren mucho de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Está por un lado las personas que solo van en busca de su beneficio propio. Tal vez ahí encontramos a mucha gente que no cree en Jesucristo, pero sí llega a Él cuando tienen problemas, pero sí llegan a Él cuando tienen dificultades y le oran al Señor, le piden milagros, le piden la sanación, lo anteponen al Señor como un muñeco de trapo, como un títere, porque piensa que tal vez obedece a las órdenes de cada uno de nosotros, porque piensa tal vez que nosotros somos los importantes. Tal vez eso sea uno de los problemas más grandes de la iglesia, y es que creemos que nosotros somos tan pero tan importantes, que somos el centro de absolutamente todo, cuando el centro de absolutamente todo es nuestro Señor Dios. Pero pues colocamos nuestro ser y todo lo que somos como lo más importante en el torno en cual gira Jesucristo y giran todos los profetas, y nosotros somos los mayores. Eso es uno de los problemas que más tiene la iglesia, y decíamos también que otro es el tema de que tal vez puede que seamos creyentes, puede que vayamos a la iglesia, y el tema puede que avancemos en esta parte del evangelio, pero creo que se queda allí. No nos importa nada a nadie, no nos interesa si fulanito está enfermo, si fulanito le falta algo. Lo importante soy yo y lo importante es mi familia, inclusive tal vez o tal vez no, pero lo importante soy yo y los que están allegados a mí. El resto no nos importa. Entonces, por lo tanto, también cuando recibimos la palabra de Dios, no nos importa replicarla, no nos importa llevarlo a la gente que necesita, porque consideramos que la gente que necesita son ellos y no nosotros. Y cuando no soy yo, pues no me importa. Y por último, pues tenemos a las personas que realmente tienen la sabiduría, realmente tienen el conocimiento, pero eso los hace ser tan grandes, tan mediocres de pensamiento, que no les importa nada, sino solamente viven con una piedra en las manos para juzgar a los demás, porque ellos son los que más saben, y por debajo de ellos no hay nadie. Y eso da un problema. El problema que implica este tipo de actitudes es que yo me vuelvo soberbio. El problema que implica este tipo de actitudes es que yo me vuelvo egoísta, me vuelvo orgulloso, y por lo tanto siempre todas las personas van a estar por debajo de mí. Entonces eso me hace pensar en los demás como no pares míos, sino que están por debajo de mí, y nunca voy a tener en cuenta los necesitados. Entonces, en eso nos debatimos. Este es el común, esta es la actualidad que tenemos nosotros como iglesia. Y estando así en el adormilamiento, estando en la soberbia, estando en el orgullo, estando en el me importa un carajo todo, pues
también llega otra variable que nos subyace como uno de los problemas más importantes que tiene nuestra iglesia, muy a propósito de todo esto que estamos hablando, muy a propósito de hecho, si cómo debe ser una iglesia y cómo debe crecer una iglesia, y es el tema en que nos volvemos como parte de la mediocridad de la gente, de lo que hacen los demás porque lo seguimos. Entonces ya nuestra forma de orar no es mía propia, sino la copiamos de otro. Ya nuestra forma de estudiar no es mía propia, sino lo hago porque él me dijo, ay, el cursito es este, métete ahí porque es buenísimo, buenísimo, pero ¿para qué? Si a mí me dicen que un curso es bueno, un curso de teología es bueno, un curso de cristología es bueno, un curso de etcétera es bueno, pero ¿es bueno para qué? La pregunta sería, ¿es bueno para qué? ¿Es bueno para ti porque lo consideraste que es bueno para tu intelecto, porque despejaste tus dudas? ¿O es bueno para mí? ¿En qué sentido? Es bueno para él, pero ¿es bueno para ti? ¿En qué sentido? Desde que se aleje de la Biblia, pues tengo que tengo la necesidad de preguntarme para qué es bueno para mi vida. Me construye, pero ¿de qué manera? Porque lo que le interesa a esta persona que está a mi derecha no puede ser lo mismo que te puede interesar a ti. Entonces, tú tienes que empezar a preguntarte este tipo de cosas. ¿Es bueno, pero para qué? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que yo empiezo a emular, a copiar comportamientos de las demás personas y mi forma de orar, mi forma de estudiar, mi forma de vivir la vida cristiana tiende a ser una copia de lo que hacen los demás. Entonces mi identidad se pierde. Y la palabra de Dios es muy clara cuando me dice que mi identidad está en Cristo y que yo soy soberano del cielo y por lo tanto yo soy coheredero del reino con Él. Entonces eso es lo que sí me debe importar, que yo soy soberano de los cielos y no soy un ciudadano extranjero en un lugar diferente, sino allí soy ciudadano, tengo la ciudadanía y por aquí estoy de manera temporal. Y si estoy aquí de manera temporal, yo debo tener en cuenta que lo que tengo que buscar es a Dios y no a nadie más, que lo que yo tengo que buscar son las cosas del reino y no a nadie más, ¿cierto? Y en ese orden, si yo estoy aquí es precisamente con la única misión de formar iglesia, con la única misión de llevar la palabra. Entonces, por lo tanto, no puedo quedarme mediocre, no puedo quedarme con todo el conocimiento allí sin sacarlo afuera, no puedo, lo que hace la redundancia, sin sacarlo, no puedo quedarme allí siendo solamente el que juzga y ve a los demás como por debajo de lo que yo soy, ¿cierto? Esa es mi misión y eso es lo que me encarga a mí la palabra de Dios. Y cuando vemos todo eso, pues sencillamente me dejo llevar y ya en las iglesias les decía, ya no hay planeación, ya en las iglesias y en mi vida cristiana, en mi vida, o sea, no hablemos de las iglesias por un momento, hablemos de su vida, ¿sí? Hablemos de mi vida, ¿sí? En su vida hay planeación. En su vida usted se sienta con su esposa y empieza a decir, bueno, necesitamos esto, necesitamos pagar esto es lo otro, estos son los ingresos, estos son los gastos, esto es el ahorro, esto es para la salud de los chicos, esto es para la recreación. ¿En su vida hay ese tipo de planeación? ¿O son de los que usted cree que todo le llega del cielo por obra y gracia del Espíritu Santo? Que todo se lo colocan en las manos y por lo tanto usted gasta todo lo que pueda porque eso es una bendición. Hermano, la bendición también es tener el conocimiento y la sabiduría para saber cuánto ingreso y cuánto saco. Ahora me voy a las iglesias. Bendición también es en la vida de un creyente y de un ministro, de un pastor y de todas las demás personas que, además de tener toda la cobertura del Espíritu Santo, yo tengo que estar enfocado meramente también en la planeación de cómo llevo las cosas de la iglesia, de cómo yo me manejo como ministro en ella, de cuál es mi enfoque hacia el futuro, para qué fui llamado y por lo tanto tomo medidas al respecto, porque así como David fue llamado a los 15 años, él no reinó al otro día. Tuvo un proceso en donde tuvo que escapar de la cueva, en donde tuvo que ser perseguido por Saúl, en donde casi lo matan. Tuvo 15 años ahí donde el silencio lo agobiaba y donde entró en depresión. No fue rey al otro día y por lo tanto tuvo que tener planeación para su reino. ¿Cómo llego yo a ser rey? Y empezó a empaparse obviamente de la presencia de Dios, pero también de cosas políticas, también de cosas bélicas, del ejército, del tema, porque necesitaba prepararse. Y nosotros somos soldados también de lo mismo. Necesitamos prepararnos y usted y yo estamos llamados a cumplir un rol fundamental en el ministerio y por lo tanto crecer. Y cuando yo digo crecer, es crecer espiritualmente. Todas las cosas vienen por añadidura y después de eso usted va a tener lo que usted quiera, no lo que usted quiera, lo que usted necesite. Pero en primer lugar yo tengo que ver las cosas del reino. Entonces yo me tengo que enfocar en eso, pero cuando yo me enfoco también planeo.
Cuando yo me enfoco, también me dedico a la planeación milímetro a milímetro y centímetro a centímetro con la presencia del Señor, que es la que me ayuda a planear mis cosas. Tanto en el hogar, tanto en la iglesia, tanto en mi trabajo, yo tengo que planear, pero nos volvimos, ¿qué? Mediocres. Siempre estamos improvisando en todo, siempre estamos siendo espontáneos. No, es que el Espíritu Santo es espontáneo y por eso a mí me salen las cosas espontáneamente. No, hermano. Dios es un Dios de orden y por lo tanto hay un orden para cada cosa, hay una planeación por toda cosa. Usted lo ve desde el Génesis, ahí empieza la palabra de Dios diciendo: en el primer día Dios creó, en el segundo día Dios creó, y al final de cada creación, al final de cada cosa que hacía el Señor, Él decía su final y su conclusión era: y Dios vio que esto era bueno. Entonces, efectivamente hay una planeación, la cual nos quiere hacer mostrar el Señor de que usted debe tener la planeación. Si usted quiere, esa mujer que tanto anhela, haga una planeación primero. Primero órele al Señor, eso es lo número uno. Primero órele al Señor y luego paso a paso va adquiriendo o va conociéndola. Eso no es, la conozco hoy, mañana me caso. Sí, en su trabajo también. Yo quiero ser un gran exportador, ser el gerente de ventas de yo no sé qué, ser el jefe creativo de yo no sé qué, pero ingreso como mensajero. Entonces, ¿cuál es su línea de tiempo para alcanzar la meta? Con la ayuda de Dios, sí, pero tengo que tener un plan. Sí, es un plan que se desenvuelve, como por eso le digo, tanto en su hogar, por las mínimas cosas, como también en su trabajo y en su lugar o en su rol en una iglesia o en una iglesia local o lo que sea. Tenemos que tener una planeación, no podemos ser espontáneos porque el Espíritu Santo está allí, no, Señor. Hay que tener un 1 y un 2 siempre, siempre. Por eso es que somos hijos de Dios, porque Él nos da su sabiduría y la inteligencia para hacer las cosas. Y hay ciertos encasillamientos que nos hace tener una iglesia totalmente desdibujada, como la iglesia que quiere el Señor. Y decía en un principio que una de estas personas son las personas que creen que siempre andan juzgando a alguien o a algo. Son las personas que siempre están pendientes de qué haces tú, de qué hacen los demás para caerles encima. Siempre tienen esa piedra en la mano. La palabra de Dios nos dice allí en Juan 8, del 1 al 11, usted recuerda allí la defensa de la mujer adúltera, la historia de la mujer adúltera y cómo sucedió todo eso. Lo voy a dejar allí para que usted lo lea. Recuerden que es la historia de la mujer adúltera. Ella, parafraseando un poco, se encontraba en malos actos allí. Querían buscarle la caída al Señor Jesucristo y la encuentran así. Yo me imagino una escena en donde ella está desnuda, la cogen con una sábana, la sacan de ahí, ella quiere morirse porque sabe que la van a matar. Las leyes del lugar, las leyes de estas personas no permitían este tipo de cosas y la sacan de ahí y la colocan ante el maestro que estaba allí, ¿cierto? Para que él juzgara que era bueno, si la apedreaban o no. Y ahí hay una dicotomía bastante importante, y es estar con la ley que definitivamente ordenaba la muerte de personas así, o estar de otra forma con el tema del amor y el tema de perdonarle la vida a un ser, ¿no? Estamos entre esas dos decisiones. A la pregunta de cómo empieza Jesús su jornada y leer el principio de este evangelio, se entiende la dedicación constante de Jesús a su misión, ¿no? O sea, hacia lo que él necesitaba que la gente aprendiera. Jesús inclusive ha pasado parte de toda la noche, o toda la noche orando y meditando en el monte allí, en el monte de los olivos, todo este tema. Y al amanecer, el Señor va al templo. Al amanecer el Señor va al templo. Y creo que yo creo que para los que lo veían, inspiraba definitivamente serenidad, inspiraba tranquilidad. De madrugada, hermano, sale al templo a ofrecerse a sí mismo a todas aquellas personas que, como nosotros, encontramos vida en sus palabras, ¿cierto? Y en su actuar inclusive. En medio del constante acecho por parte de sus detractores, por parte de la gente que lo odiaba, de los fariseos, de los escribas y toda esta gente, los jefes religiosos del judaísmo, que seguramente lo quieren hacer desaparecer del paisaje, pues allí estaba él,
con su enseñanza, y estaba él en medio de todo con la serenidad que le caracterizaba. Y definitivamente los escribas y fariseos presentan a la mujer pecadora ante el maestro, la llevan hacia allá. Era la mujer pecadora, con una doble intención, decíamos, con una doble intención allí. Y es curioso, pues resulta curioso, cómo siempre la diferencia de la vara de medir, las faltas de los hombres y de las mujeres, ¿usted no lo ha pensado? Pues estoy hablando de este ejemplo. La diferencia entre cómo yo mido las faltas de un hombre y cómo yo mido las faltas de una mujer. Me explico. Pues como está pasando en este ejemplo. Y es que definitivamente no habría, se lo pongo así, no habría prostitutas si no hubiera clientes. Tanto peca la prostituta como peca el cliente, ¿no cree? Entonces, pero aquí solamente hay una mujer. Para que lo vaya pensando. Y al ver la escena y al ver la situación, nos recuerda la facilidad con que emitimos juicios, de eso se trata. La facilidad con que emitimos juicios sobre lo correcto, sobre lo que está mal y sobre lo que está bien. Nos creemos con la sabiduría suficiente y la autoridad necesaria para juzgar a las personas. Yo siempre he estado entre ese tire y afloje, es decir, siempre he pensado, ¿no será mejor, y piénsalo usted también, no será mejor que a mí me juzgue a alguien que sea testimonio para mi vida y que enderezca mi camino de una forma u otra, obviamente con la palabra de Dios, a que yo llegue allí al cielo totalmente convencido de que estoy haciendo las cosas bien, y el que me juzgue sea directamente de Dios cuando ya sea tarde para mi vida? Pues hermano, yo prefiero que alguien antes de Dios me juzgue y me haga a mí sentir que realmente estoy haciendo las cosas mal. Vuelvo y repito, alguien con testimonio, alguien con autoridad, ¿sí? Porque es que hay muchas personas que dicen eso. A mí solo me juzga Dios, pero estoy diciendo, a mí solo me juzga Dios desde el punto de vista que yo soy soberbio, que yo soy egoísta, que yo soy un orgulloso y que no acepto que me digan nada. Por eso yo digo eso, a mí que me juzgue Dios. Pero cuando yo digo a mí que me juzgue Dios, estoy diciendo eso. Soy soberbio y no acepto lo que tú me digas. Soy orgulloso y no acepto lo que tú me digas. Yo hago lo que me da la gana y no lo que tú digas. Por eso es que empleamos la frase. Yo prefiero que alguien me juzgue a que sea demasiado tarde y que realmente me juzgue Dios cuando ya no hay nada que hacer, cuando sea demasiado tarde. Entonces, estamos acostumbrados a eso, hermano, a pensar de que al ver a la facilidad con que emitimos juicios sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, ¿sí? Y nos hace pensar en eso, en esas actitudes. Otro aspecto curioso de esta historia de la mujer adúltera, porque de esto se ha escrito mucho, de esto se ha reflexionado mucho, pero tal vez yo los quiero llevar a otro lado. Y otro aspecto curioso es el hecho de que pareciera, y digo pareciera, que la mujer adulteró sola, ¿no? Allí no había nadie más. Ahí no se presenta el cómplice o al amante, no, solamente cogieron a la vieja ya. A pesar de que la ley determinaba la pena de muerte por lapidación para ambos, tanto hombre como para la mujer. Allá eso lo encuentra usted en Levítico 20. Pero no, aquí solo está la mujer, y eso nos da la sevicia y el plan que tenían todos diseñado para que hiciera caer a nuestro Señor Jesucristo. Esa era la idea principal. Y en ese encuentro, Jesús redirecciona el rol tradicional de la época, ¿no? Lo voltea totalmente, le da una vuelta y actúa tan diferente que solo crea desconcierto y confrontación interior ante los acusadores y la misma adúltera. Todo el mundo pues queda así como que, uy, este man qué, ¿no? Lo que esperaba era agresión. Sí, lo que esperaban todas las personas que estaban allí era agresión y aplicación de una ley inhumana e injusta, y lo que se encontraron fue un momento que los retó a pensar en la dignidad humana y en su propia miseria como pecadores. Pero yo lo quiero llevar a otro lado. Y esa es esto, hermano. O sea, cuando vemos la escena de la mujer adúltera y todo lo que pasó allí, yo quiero que usted se ponga del lado contrario. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a estudiar este tipo de enseñanzas desde el lado que es. O sea, la mujer adúltera, sí, ahí estaba la mujer adúltera, la pecadora, yo la juzgo y el tema, pero yo quiero que nos pongamos por un momento, como dice por ahí, como abogado del diablo, y empecemos a entender las personas que tendían la piedra.
Sí, no estoy hablando de los escribas, no estoy hablando de los fariseos, estoy hablando de la gente del común. ¿Por qué la gente del común tenía una piedra en la mano? ¿Mm? ¿Por qué la gente del común tenía una piedra en la mano y estaban dispuestos a matar a la mujer? Ahora yo pregunto para que usted me entienda un poco más. Quizá la respuesta sea porque nosotros estamos acostumbrados a dividir a los pecados de dos maneras, tanto los pecados espirituales como los pecados carnales. Quizá esto estaba en el corazón de las personas que querían apedrear a la mujer. Me explico. Si estamos acostumbrados a verlo de esa manera es porque quizá a usted le sea más llevable la mentira, la mentira no, bueno, sí, la mentira que un pecado de fornicación. Es decir, usted lleva más, aunque para Dios todos los pecados son iguales, y tanto peca el mentiroso tanto peca el mentiroso como peca el homicida, pues están en la misma línea, pero tal vez nosotros estamos acostumbrados a eso. No, tal vez no, estamos acostumbrados a diferenciar los pecados. Al diferenciar los pecados quiero decir que el Señor Jesucristo fue muy enfático en diferenciar lo que es un pecado espiritual y lo que es un pecado de la carne. Un pecado de la carne como fornicación, un pecado de la carne como la mentira, un pecado de la carne como robar o matar. Esos son pecados de la carne. Y un pecado espiritual como el orgullo pues es un poco menos complicado. Un pecado espiritual como la envidia es un pecado menos complicado. Y le digo que estos espirituales son más tremendos. Inclusive la palabra de Dios dice que él abomina 7 cosas peores, que es inclusive los ojos altivos y es un pecado que está por encima de cualquiera de los demás, ¿cierto? Pero esa división es la que hace que nosotros veamos esta historia como la estamos viendo, ¿cierto? ¿Por qué las personas tenían una piedra en la mano cuando quizás eran más pecadoras, quizás no? Cuando eran más pecadoras que la misma adúltera, porque estaban mirando su pecado desde un lente muy, pero muy finito. No, más bien desde un lente muy pero muy grueso, que no alcanzaba a poder discernir o más bien poder ver los pecados que realmente tenía cada uno. ¿Por qué? Quizás el anciano que estaba allí a punto de tirar la piedra, o el niño, o estaba ya el niño de 15 años, o estaba la mujer esta chismosa, ella consideraba que su chisme no era tan importante como lo que hizo la mujer. ¿Sí? O estaba esta persona que quería también lapidarla y el tema y su pecado de soberbia y de orgullo no era tan importante como lo que había hecho la mujer. Y así con los demás. Por eso se encontraban con el derecho a lapidarla. Y cuando el Señor Jesucristo les dice, ¿qué vamos a hacer? Les preguntan ellos, ¿qué vamos a hacer, Señor? Y el Señor empieza con su clásica posición de que todos conocemos, donde se sienta y empieza, o sea, no se conocen escritos por puño y letra del Señor Jesús, no se conoce absolutamente nada, pero él se sienta a hacer dibujitos en la arena, y ellos todos desesperados vuelven y le preguntan, ¿qué hacemos? Y el Señor voltea y les dice, pues, apedréenla, eso es lo que dice la ley. Y ya dispuestos a hacerlo dice, pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces todos empiezan a dejar sus piedras, todos empiezan a dejar el tema, porque es que hay una reflexión, hermano, por allá que data del siglo V, que era lo que estaba haciendo el Señor Jesús escribiendo en la arena. ¿Qué era lo que estaba haciendo él escribiendo en la arena? Porque escribía y escribía, y la reflexión, no digo que sea eso, no, pero me encanta esa reflexión, y es que dice la reflexión que data desde el siglo V, que él en la arena estaba escribiendo todos los pecados de todas las personas que estaban alrededor, muy seguramente. No estoy asegurándolo, la Biblia no lo dice, lo repito, pero me parece chévere, o no chévere, me parece interesante poder llegar a pensar en eso. Que el Señor Jesucristo estaba escribiendo en la arena los pecados de las personas que estaban a su alrededor. Entonces póngale cuidado a esto. Es como si usted estuviera allí escribiendo y el Señor empezara a escribir. El pastor que está a mi derecha, que está a punto de lapidar a la mujer adúltera, es el mismo pastor que llega a su casa y empieza a ofender y a violar psicológicamente a su esposa.
Luego sigue escribiendo. El muchacho este que está aquí, que está jactándose de que lee la palabra de Dios y que viene a la iglesia, cuando en realidad no espera un momento para quedarse solo y entrar a las páginas pornográficas. La señora aquella que quiere lapidar a la mujer adúltera, cuando espera volver a la casa y contar todo lo que está viendo aquí. El señor el escriba el fariseo que no deja pasar un trasero sin que ella conozca y sabe dibujarlo inclusive. Quiere lapidar a la persona, quiere lapidar a la mujer adúltera. Este ministro de Dios que se jacta de conocer la palabra de Dios, cuando en realidad habla mal de los demás, cuando en realidad denigra de los demás, cuando en realidad se acuesta con la esposa del miembro de la alabanza. No sé. Quizás sí. Quizás estaba escribiendo los pecados de los demás y realmente el motivo de tener una piedra en la mano es por eso, porque es que creemos que nuestras culpas son menos que las de los demás. Y por esa razón, tal vez nos creemos muy santos, hermano. Y nadie es santo. Dice el adagio que nadie es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y aquí como que yo quiero cambiar un poco este adagio al decir nadie es santo hasta que no se le conozca realmente. O más bien, nadie es santo hasta que no lo conoces. Esto fue el asunto que pasó allí. El mismo Pablo andaba con este problema. El mismo Pablo andaba con este problema y tuvo un problema bastante grande allí en la iglesia de Filipos. Usted encuentra la historia ya en Filipenses 4 desde el verso 1. Y miren que hay un mensaje que hay en sus Biblias, creo que la mayoría tienen este título y es regocijaos en el Señor siempre. Y Pablo tenía un problema con esta iglesia y aquí dice la palabra de Dios en Filipenses 4 desde el 1 que dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor, amados. Y luego dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y llega y completa otra vez con lo mismo. Dice en el verso 4, regocijaos en el Señor siempre, y dice otra vez, digo, regocijaos. Y aquí la historia de estas dos mujeres, Evodia y Síntique, pues estaban juntas. Muy seguramente eran muy amigas y estaban muy separadas. Eran las guerreras del ministerio de Pablo. ¿Sí? Arrancaron, dice ahí, combatieron conmigo, arrancaron a combatir y a construir un ministerio. ¿Cuántos de nuestros hermanos no tienen problemas allí al interior de las iglesias? Mire, hay iglesias que se dividieron y que sus nombres y sus denominaciones cambiaron por problemas al interior de la iglesia por temas de este tipo. ¿Sí? Y nos vamos con lo que pasó con la mujer adúltera, donde todo el mundo tenía una concepción diferente de lo que es el pecado, de donde todo el mundo empieza a acariciar las fronteras del pecado y a decir que esto sí es porque esto no, y esto no porque esto sí, y a decirle pecado a lo que no lo es, y a decirle a lo que no es pecado como si sí lo fuera, y etcétera, y empezamos a tener un manojo de conflictos en nuestras cabezas. Y aquí está la historia de estas dos mujeres, hermanos. Si tú eres creyente, y estás comprometido con la iglesia local, con nuestra iglesia, con Renacer o como quiera que llames tu iglesia, vuelvo y repito, habrás tenido, tienes o tendrás problemas, roces o malentendidos con otros creyentes, ¿sí? Ahí está tu piedra. Yo te pregunto, ¿cuál es el nombre que le colocaste a tu piedra? ¿La vas a tirar sabiendo que tú también tienes problemas con los demás, sabiendo que tú puedes ser la víctima o el victimario en esta situación? No quiero, y el tema no es de desanimarnos,
¿cierto? Porque aquí Pablo es muy enfático. De hecho, el título de Pablo es regocijados siempre. Otra vez os digo regocijados, que esto no nuble la unidad que debe tener una iglesia. ¿Sí? La falta de planeación, el tema de los conceptos, el tema de todo lo que tenemos en nuestro corazón, y nos estamos desviando del verdadero propósito. Otra vez digo, regocijados en el Señor. Os ruego, nuestro apóstol Pablo no está diciendo Evodia, sienta a Sintique, que por cierto son unos nombres bastante interesantes para que usted los coloque a sus hijas, Evodia y Sintique, ven Evodia, ven Sintique, bueno, no sé, y entonces no le está diciendo llama a Evodia, siéntala y empieza a confrontar, a decirle, a hablar a sus neuronas y a su cuerpo para que ella se redarguya, sienta pesar y empieza a pedirte perdón. Tampoco quiero que usted llegue y siente a Cinti, que podría haber dicho Pablo, y empiece a vaciarla y así estas son las cosas, y que le dé una cátedra total de estudio bíblico sobre el comportamiento que deben tener las hermanas en las iglesias. No, Pablo no dijo siéntela, no dijo tráigamela, yo quiero escuchar sus conflictos, no dijo absolutamente nada de esto. Lo que dijo de ellas dos es que sean de un mismo ¿qué? Sean de un mismo sentir. Y yo no quiero desanimarte, pero sí lo que quiero es que seas realista. Problemas tendremos con los hermanos en las iglesias, pero no, eso no debe hacernos perder el foco de a lo que nos mandó el Señor. ¿Sí? Creemos en el Espíritu Santo, creemos en tantas maravillas, creemos en cosas sobrenaturales que pasan por voluntad de Dios, no por la mía, por voluntad de Dios, pero eso no quiere decir que yo no tenga planeación en la iglesia, eso no quiere decir que yo no tenga planeación en mi hogar, en mi trabajo y en mi carrera. Eso no quiere decir que yo no tenga problemas con mis hermanos, porque los vamos a tener. El ser creyente no quiere decir que en nuestro peregrinar todo va a ser amor y paz, hermano. Es nuestra meta, pero eso solo se conseguirá completamente cuando estemos allí. Esa es nuestra meta, pero solamente lo conseguiremos cuando estemos en el cielo. No vamos a ser perfectos como lo es en el Señor Jesús. Apuntamos a eso, pero no lo seremos hasta que estemos con Él. Su palabra lo dice. El apóstol Pablo escribió la epístola a los Filipenses cuando estaba preso en Roma, la que acabamos de leer. Y es una de las cartas más gozosas y llenas de gratitud y amor a los filipenses por el apoyo que había recibido de ellos, tanto espiritual como material, hermano. Y unos 7 años antes, esta iglesia no existía. Pablo fue el fundador por medio de su predicación en Filipo a un grupo de mujeres que se juntaban al lado del río a orar. Mira el propósito de Dios como es esto. Y nosotros inclusive dentro de nuestras iglesias denigramos de las mujeres. Nos pegamos a un versículo de la Biblia para que ellas no hagan absolutamente nada en la iglesia, porque no fueron llamadas a eso. Hermanos, si el varón no se para, si el varón no se levanta, pues entonces que lo hagan ellas. Si usted no es capaz, si le da vergüenza, si usted niega el evangelio, pues que lo hagan ellas entonces. Pero no vamos a discriminarlas simplemente por un concepto mental que usted tenga. Si lo hacen ellas, que lo hagan. Bienvenidas sean, yo siempre lo he dicho. Y allí estaban estas mujeres, al lado del río, estaban orando, estaban allí, y allí llega el propósito del Señor. Allí se convirtió la primera mujer de Europa, y usted conoce su nombre, y se llamaba la niña Lidia. Se convirtió Lidia, y poco a poco el número de creyentes fue creciendo, obviamente, en comunión y todo lo que debe tener un creyente como tal. Se convirtió esto, y después entre ellas, o sea, dentro de este grupo había precisamente 2 mujeres, precisamente las que estamos hablando, Evodia y Sintique. El nombre de Evodia significa viaje próspero o viaje fragante, y el nombre de Sintique significa afortunada, pero no le ponga esos nombres a sus hijos. Pablo menciona en su epístola a estas 2 mujeres como yo lo acabamos de leer. Pero tristemente lo hace alabándolas, no lo hace alabándolas por su buen ejemplo, no, sino todo lo contrario. Hermano, ¿y quiénes son estas mujeres? Pues eran 2 mujeres que habían combatido, vuelvo y repito, en el evangelio juntamente con Pablo, con Clemente y con otras personas colaboradores de Pablo, allá está en el versículo 3. ¿Sí? Y ese verbo combatir, que dice la palabra de Dios allí en Filipenses 4, se usaba para los gladiadores que sufrían. Usted sabe todo lo que tuvieron que sufrir estas personas en el evangelio.
Eran mujeres que estuvieron al lado del apóstol ayudándole a llevar el evangelio a los paganos e inconversos, hermano. Habían sufrido y trabajado arduamente por la extensión del evangelio y la obra de Dios en Filipos. Eran mujeres preeminentes en la iglesia de Filipos, eran un ejemplo, eran un testimonio para todos. Todos los de la iglesia las conocían. Todos sabían de su trabajo para el Señor, todos sabían de su trabajo para el servicio de los santos. Pablo también dice de ellas que son verdaderas y genuinas creyentes porque sus nombres, ojo, están en el libro de la vida. Ese es el libro que tantos nos mencionan. No es una fábula, hermano. Este libro es el registro celestial, por decirlo de alguna forma. Es un libro donde están escritos los nombres de aquellos que iremos al cielo. No por méritos propios, sino por la obra de Cristo en la cruz, por la gracia del Señor. Solo Él conoce el nombre de cada uno de nosotros, así que usted no se ponga a señalar a nadie porque está o no está en el libro, Él solamente lo sabe. ¿Y cuál era el problema entre estas mujeres, hermano? ¿Cuál era el problema? Se ve por un tiempo, las dos mujeres, se ve por un tiempo que estas dos mujeres habían trabajado codo a codo y por un desacuerdo no pequeño, quisiera yo decirlo, Pablo les llama la atención y les exhorta a ser de un mismo sentir. Les dice, ruego, no le está diciendo, venga y hablamos, venga se vacean, venga se jalan de las mechas, venga y se cascan. No, le están diciendo a ellas, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy a la iglesia en general. Ruego porque Pedrito, ruego porque Gabriel, ruego porque Luisito, ruego porque Angelita, ruego porque Julito, ruego porque todos y cada uno de las personas que pertenecen a esta iglesia sean de un solo y un mismo sentir. Les está diciendo ruego. Y no se dice el problema que tuvieron entre sí estas dos mujeres, pero tuvo que ser lo suficientemente grave para que Pablo mismo las mencionara públicamente en su carta. ¿No le parece? Algo que podía haber suscitado la división de una iglesia. Tuvo que ser tal el desacuerdo, hermano, que ya era público. Ya era público. Todos lo sabían. Todos lo sabían. Incluso podría haber estado causando divisiones, como vuelvo y repito, en la misma iglesia al tomar partido por una u otra niña de estas. Me voy con Evodia porque ella es más linda. Me voy por Síntique porque ella tiene más plata. Me voy por esta porque habla más bonito. Me voy por esta porque tal cosa. Me voy por esta porque me gasté un roscón. Me voy por esta o me voy por la otra. Entonces, quizás eran temas doctrinales, quizás eran celos entre ellas, no lo sé, no lo puedo confirmar, pero el enemigo de nuestras almas usará cualquier motivo para sembrar discordia y división entre los hermanos y sacarnos del propósito. Por un lado está lo que ya dijimos, el juzgamiento, el tema de la piedra, el tema de la mediocridad, la falta de planeación. Por el otro lado está este tipo de cosas, cualquiera que sean pequeñitas, pueden dividir nuestra iglesia y sacarnos del propósito. Es triste ver a dos personas, a dos creyentes maduros y activos en la obra del Señor que están enemistadas, que no se hablan, que se bajan la cabeza, que se pasan la cera. No eran como los enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es la perdición, sino verdaderos creyentes. Estas dos niñas eran verdaderas creyentes. No eran enemigos de Cristo, no eran fariseos, no eran escribas, no buscaban como buscaron en la mujer adúltera hacerle la caída al Señor. Eran creyentes. Si le pasó a estas personas que eran combativas en la obra de Cristo junto con Pablo, ¿por qué no te puede pasar a ti? ¿Por qué no me puede pasar a mí? ¿Y por qué está pasando todo este tipo de cosas, hermano? Porque es que nos pintaron una iglesia diferente, nos pintaron una iglesia totalmente desajustada a la realidad, ¿sí? Yo no puedo hablar, si usted conoce a un muchacho de 18 años, usted va a un muchacho de 18 años y lo ve que está totalmente ido de este mundo, que quiere suicidarse, que todo le va mal, que su cara inspira tristeza, que se ve que tiene problemas. Él jamás te va a contar a ti, y le voy a decir por qué no te va a contar a ti. Primero, porque sabe que tú lo vas a juzgar,
porque de una u otra forma está acostumbrado a eso, porque todos lo juzgan desde su familia hasta la iglesia, y la iglesia es peor, la iglesia se ha convertido en el peor verdugo de las personas, por eso no nos cuentan absolutamente nada, por eso guardan sus problemas, por eso no van a la congregación, porque piensan que los van a juzgar. Hermanos, tenemos que aceptarnos, dice la palabra de Dios en lo corrido de toda la Biblia, hermano, y voy a citar algunos versos, que debemos aceptar a las personas como son. No es solamente convivir con ellas, porque es que a veces que la gente convive con ellas y soporta su pecado, ¿sí? Y nos sueltan versículos, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Pues le voy a decir que Dios odia el pecado, Dios aborrece el pecado. Pero tenemos que ser esos canalizadores para que las personas realmente se conviertan. Tenemos que aceptar a las personas en su transición a ser transformados por la palabra de Dios. Allá lo dice Romanos 14. Romanos 14 desde el verso 1 te dice a ti: aceptad al que es débil en la fe, no para juzgar sus opiniones. Dice, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Hermano, si Dios lo ha aceptado, ¿usted por qué no lo acepta? ¿Por qué tiene la piedra en la mano? ¿Por qué tenemos esos pensamientos que nos hacen ser una iglesia mediocre? También lo dice allá Romanos 15. Romanos 15 desde el verso 5 dice: y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Y dice esto: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ojo, aceptaos los unos a los otros, como Cristo también nos aceptó para gloria de Dios. Cristo nos aceptó con todo y lo indigno que eres, con todo lo pecador que eres, con todo y lo hipócrita que eres. Entonces, ¿por qué no vas a aceptar a los demás? ¿Por qué estás señalando a los demás? ¿Por qué tienes la piedra escondida? ¿Por qué eres tan mediocre? ¿Por qué a pesar de tu sabiduría no la das a los demás que sí la necesitan? Porque te sientes de una u otra forma. Tu misión es esa. Tu misión. Dice allá en Lucas 6:42, o cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, como tú mismo no ves la viga que está en tu ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu hoja y entonces verás con claridad para sacar la mota que hay en el ojo de tu hermano. Aceptemos a las personas, convivamos con ellas, enseñémosles la luz del evangelio. Esa es la prioridad y esa es la visión que tenemos que tener como iglesia, y no las perdamos. Esa es nuestra labor, hermano. No hay otra cosa que debamos hacer sino esa. Esa es nuestra misión. Y sencillamente, hermano, no nos dejemos llevar por la corriente. La corriente nos muestra dos asuntos. Hay una historia que cuentan de una organización que se dedicaba a rescatar vidas. Tenía su logo, tenía su nombre, Rescatando Vidas se llamaba. Y rescataba vidas de ellos, pues tenían su punto de operación en las costas, porque allá rescataban a las personas que de alguna manera naufragaban de los botes, naufragaban de los barcos. Entonces rescataban, hacían operaciones de rescate para eso. No tenían el conocimiento aún, pero vieron la necesidad, porque todas las noches encallaban los barcos allá en la costa, y muchas personas por la dificultad de acceso a la playa, pues morían ahogadas, víctimas del naufragio por los arrecifes que estaban allí. Entonces vieron la necesidad de crear esa empresa, por así decir, por crear una especie de fundación de ayuda a las personas. Entonces, en primer lugar, pues las ayudaban con el tema del naufragio, ¿sí? Las sacaban de casi morir eran nadadores expertos, era lo que más sabía, pero pues no eran profesionales en lo que hacían, ¿no? Simplemente pues ayudaban a la gente a que no se murieran a la hora del naufragio. Después de eso, les brindaban por algún tiempo comida y bebida. Y así pasó el tiempo.
Pasó el tiempo cuando esto empezó a tener mucha fama, mucha fama y llamó la atención de los entes internacionales de rescate y les mandaron ayuda. Como era una fundación, les brindaron ayuda, empezaron a inyectarles dinero y les empezaron a dar personas que realmente sí sabían del tema, personas que sí sabían de rescate, gente profesional, recursos como les digo y todo este tema. Con el tiempo, ellos empezaron a menguar. Ya como tenía alguien que lo hacía, como les daba la colaboración a otras personas, empezaron a menguar. Entonces ya no rescataban tanto, aunque su logo y su lema seguía siendo el mismo, rescatando vidas, pues ya no rescataban vidas. Se lo dejaban a gente que supuestamente sabía más, se lo dejaban a la gente que supuestamente sí sabían del tema, ellos ya no rescataban, se dedicaban a otras cosas, hicieron de algo social un club social. Entonces ya no hacían lo que fueron llamados a hacer, lo hacían otras personas. Entonces, inclusive llegó un momento en que ya ni siquiera aceptaban las personas en sus comedores para que se alimentaran porque llegaban todos embarrados llegaban todos sucios del tema del naufragio, llegaban de la calamidad que hubieran pasado, entonces ya ni siquiera lo aceptaban porque pues les ensuciaban el salón. Entonces mire cómo al principio uno arranca con todo, tal vez eso es algo que nos está pasando a muchos. Válgase el ejemplo para decir que muchos arrancamos con todo el amor. Muchos arrancamos desde muchos años con todo el amor para servirle a Cristo en esa carrera de explicarle a las personas, de llevar el evangelio, y empezamos con todo el amor a Cristo, pero pasó el tiempo y ya nos apagamos, ya dejamos que otros lo hagan. Tal vez porque usted piensa que él lo hace mejor o porque usted ya está cansado. Mal habladamente digo, está mamado de que usted diga las mismas cosas y nadie le pare bolas, que usted hable y hable del evangelio y nadie se transforma aparentemente para usted y dejó que otros hicieran el trabajo que usted fue mandado a hacer y terminamos convirtiéndonos en el que tiene la piedra en la mano, en el mediocre y en el dormido. Ahí están nuestros grupos. ¿Cuál es tu piedra? ¿Qué nombre tiene tu piedra? ¿O tú eres de los mediocres? No planificas, le dejaste el trabajo a otro, solamente vas y te sientas y ya no sirves, solamente escuchas, te quedas con eso, no das un paso allá. Mediocres, dormidos, muertos espiritualmente. Hermano, el llamado en esta mañana que tenemos que hacernos todos nosotros es realmente tengo una piedra en la mano. Realmente, a pesar de lo que el Señor me ha hablado, me ha apartado para que otras personas hagan lo que yo tengo que hacer. Realmente, cuando la palabra de Dios me dice que me tengo que regocijar y le estoy colocando a otros problemas internos de mi congregación, a otros problemas internos de mi hogar, a unos problemas internos de mi lugar de trabajo, en vez de realmente regocijarme y hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. Me he vuelto de los que piden y le exigen a Dios sin dar nada a cambio. ¿Cuál es tu situación? ¿Y de qué manera podemos llegar a cambiar todo esto para la gloria de nuestro Señor y realmente enfocarnos en lo que nos mandó y no dejarnos distraer por lo que quiere el enemigo hacer de nuestras vidas? Amén. Te voy a invitar allí para que cerremos los ojos. Vamos a orar. Padre amado, a esta hora, Señor, me acerco al trono de la gracia, Señor, para pedir tu perdón, mi Dios. Tal vez, Señor, me he vuelto, Padre amado, como estos personajes, Señor. En medio de mi soberbia, en medio de mi pecado espiritual, Señor, no reconozco, Padre eterno, lo que en mi corazón y en mi alma está. Porque tal vez, Padre amado, me he vuelto un pecador asintomático, mi Señor, porque no siento estar infectado por el virus, que no siento estar pecando. Me considero a mí mismo un dechado de virtudes, me considero a mí mismo un santo y con el derecho que me da eso para juzgar a las personas.
La soberbia, Señor, y el orgullo me ha llevado, Señor, a poder declarar y manifestar que soy totalmente santo. Con eso, Señor, hago mentiroso a la palabra de Dios, hago mentiroso, Señor, a tu palabra, te hago mentiroso a ti. Por eso te pido perdón y tal vez, Señor, mi situación es la de mediocridad, Padre. Donde quizá, mi Dios, me vuelco todo a ti, Padre, para que tú hagas de forma mágica y arregles mi vida de una manera sobrenatural. No planeo, tengo metas y hay un llamado, Señor, de parte tuyo para mi vida, pero no planeo el cómo se va a consolidar las cosas. El paso a paso es omitido. Hago lo que las circunstancias y la costumbre me indica, Señor, y dejo que lleguen las cosas de manera improvisada y mi vida se ha vuelto una total improvisación. Por eso te pido perdón también, porque mi vida de creyente, mi vida cristiana se ha vuelto una sumatoria de eventualidades que vienen de forma espontánea, sin planeación, que vienen de manera improvisada y te pido perdón, Señor, porque tú eres un ser de orden, Padre eterno, y no he tenido en cuenta, Señor, los pasos que tengo que seguir para poder alcanzar el propósito que tú quieres para mi vida, para la vida de mi familia, Señor, como cabeza de hogar, y para la vida, Señor, profesional y en el entorno laboral que tú me mandas, papá. Quizá, Padre, he sido un dormido, mi Señor. A pesar de toda la palabra que he recibido, a pesar de las indicaciones y la dirección que Dios me ha dado, sigo allí, Padre eterno, dejando pasar los días, dejando pasar los años. Ya ni siquiera, Señor, sirvo para la obra de Dios. Me he vuelto un mueble más en la iglesia cuando tu voluntad es otra. Perdón, Padre eterno, por cada uno de nuestras almas, Señor, de la congregación, Padre, que se siente o que está dormida, minimizada, Señor. Que hemos dado paso, Señor, a la grieta del conformismo, porque hemos dado paso, Señor, a, a ideas en nuestra cabeza, Señor, que nos hacen ser totalmente diferentes a lo que tú quieres que entendamos y comprendamos. Padre, perdón, Señor, y fórmanos, capacítanos, Señor, danos el empuje necesario para hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Gracias, mi Señor, por la misericordia. Gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias, Señor, por la gracia que imprimes a nuestras vidas todos los días. Gracias, papá. Te amamos, te bendecimos, te damos gloria. Y te hemos orado, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, no se les olvide que el balón está en tu cancha. Es tu decisión si quieres continuar con esta vida que llevas. Es tu decisión cambiar la historia de que tanto nos quejamos. Es tu decisión creerle a Dios. Amén. En este momento ya están empezando a salir allí los mensajes para que usted se anime a compartirlo. Se anime a compartir esta gran bendición con todos sus contactos, con todas sus redes. No se vaya hasta que lo comparta. Ah, ya acabó el pastor, me voy. No, tranquilo, cálmese, espere ahí 2 minutos y comparta el mensaje. En realidad es importante para las personas, para sus contactos. No le dé pena. Mire que si no le da pena, el Señor tampoco le dará vergüenza cuando usted llegue allí a su presencia. Amén. Y no lo va a negar. La invitación para cada uno de ustedes para este sábado tenemos ayuno congregacional desde las 8 de la mañana. Los esperamos allí en la iglesia, calle 50, número 946 en el barrio León 13. También todos invitados para nuestra reunión el domingo a las 9 de la mañana. Nuestra reunión familiar a las 9 de la mañana. Seguimos allí muy, pero muy firmes, llevando la palabra de Dios y para que sea esto realmente un cambio que transforme vidas y que no sea algo cotidiano. Amén. Entonces, allí los esperamos.
mañana el sábado en el ayuno a las 8 de la mañana y la reunión familiar el domingo a las 9 de la mañana. No se les olvide tampoco nuestro tiempo devocional. Tenemos de tiempo devocional por vía Facebook los lunes a las 6 de la mañana, los miércoles, un día como hoy, a las 6 de la mañana, y los viernes a las 6 de la mañana. También no se les olvide nuestra reunión de oración allá en el templo todos los viernes a las 7 de la noche. Tomen la decisión de acompañarnos en este tiempo que es de mucha bendición para cada una de nuestras vidas, para nuestra nación, para nuestro entorno. Amén. Entonces, nada, sin más, Dios me los bendiga en este resto de semana, que sea el Señor dirigiendo sus pasos, que sea Él lumbrera tus caminos y que sobre todo podamos botar las piedras de nuestras manos y entender el propósito real que tenemos en esta vida, en este mundo. Amén. Dios los bendiga. Chao, chao.